Aquí estamos, Señor, una vez más. Gracias por esta oportunidad y libertad que tenemos todavía hasta el día de hoy de poder hablar tu palabra con esta libertad que tú nos has dado, Señor. Permite que tu palabra bendiga la vida nuestra, Señor, conforme a tu misericordia, y que seamos edificados por medio de esta verdad que es en Cristo Jesús, Señor, Dios nuestro. Amén y amén. Siéntese, por favor. Usted mejor que nadie sabe que la iglesia nació en el primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo. Allá por el año 33 más o menos, la iglesia es establecida en Jerusalén después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muy especialmente en el día de Pentecostés. En ese día, en el aposento alto, había como 120 personas, fieles seguidores del Señor Jesús, y a ellos se les había dado una promesa. Dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos discípulos fueron obedientes al Señor Jesús y se quedaron en Jerusalén durante todo este tiempo, esperando que el Señor cumpliera su promesa. Amén. Y en el capítulo 2 usted encuentra el cumplimiento de esta promesa. Creo que usted ha leído muchas veces dicho capítulo y sabe muy bien qué es lo que dice. El verso 4 nada más, la primera parte dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de allí la iglesia se inicia y ellos deberían de ser testigos en todos los lugares, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Con ese propósito vino el Señor Jesús, de establecer su reino, su iglesia, y poder llevar a cabo esta hermosa y bella tarea de llevar a los que creen en la palabra del Señor Jesús a la presencia del Dios viviente. Bien, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se menciona por primera vez en el pasaje que ya leímos, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Bien, ¿por qué es la primera vez que se conoce la palabra iglesia? Porque había un pueblo. La Biblia dice que Jesús vino al pueblo de Israel. En cierto momento de su ministerio, alguien le dijo que debía llevar el evangelio a otros y dijo: no, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Resulta que la casa de Israel cerró las puertas a la verdad eterna. Y a causa de cerrar las puertas, entonces Jesús va hacia los gentiles a ministrarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces Jesús quiere dejar bien sentado en el corazón de sus discípulos quién es Él y a qué ha venido. Puesto que se oían muchos rumores de quién era el hombre que predicaba la palabra de Dios. Y esta pregunta se inicia en el versículo 13 del capítulo 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, un lugar de los gentiles, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús escuchaba lo que decían de él.
¿sí? Lo que mencionaban acerca de él. Y ellos diligentemente dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, por lo que Jesús hablaba y decía. Otros dicen que tú eres Elías. Algunos más comentan que tú eres Jeremías. Pero en general dicen que tú eres alguno de los profetas, aunque no saben cuál. Pero tú eres alguno de esos grandes profetas que en otro tiempo anunciaron la palabra del Señor. Jesús sabía que eso decían de él. En el verso 19 Él les hace una pregunta directamente a ellos. Y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Han caminado mucho tiempo con Jesús y realmente ellos mismos no entienden todavía que es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También en sus corazones había dudas. Recuerdan cuando detiene el viento y la mar, la sosiega, dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Sí? Entonces Él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y alguien toma la palabra llamando Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo con una euforia extraordinaria. Lo dijo con un gozo exuberante. Le salió espontáneamente. No lo meditó, pero tal vez en sus momentos de quietud pensaba que este era el gran profeta anunciado y esperado. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La palabra Simón quiere decir desierto o desolado o vacío. Eso quiere decir la palabra Simón. Pero en esta ocasión el Señor lo llenó y le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese, el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y en el verso 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, ¿sí? En el desierto solo hay arena, pero esa arena, al paso del tiempo, uniéndose con ciertas sustancias, va formando una piedra. Y eso es lo que Pedro viene a hacer al paso del tiempo en las manos del Señor Jesús. Y Dios o Jesús pone como ejemplo a Pedro y busca que usted y yo seamos eso, Pedros o piedras, no de tropiezo, sino piedras que sean de edificación, piedras que formen y conformen lo que dice más adelante, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. No hay nadie más, ¿sí? Solamente Jesús es la roca eterna. Entonces, los gentiles, nosotros venimos a ser piedras que edifican lo que es la iglesia. Ustedes se han de acordar que cuando las gentes van a Juan para ser bautizados, Juan les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios puede levantar aún de estas piedras hijos para Dios. Bueno, esas piedras fuimos nosotros que rodábamos por el mundo y un día el Señor nos encontró. Entonces Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia, es lo que dice en Mateo 16, 18. Pero no solo es el fundador, es el fundamento de la iglesia en sí,
Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundador y es el fundamento. Si la iglesia está fundada sobre el fundamento, permanecerá firme, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y no importa qué aconteció, qué sucedió, qué vino contra ella, la casa permaneció firme. Entonces Cristo es el fundamento, el fundador y es el fundamento. Efesios capítulo 2, verso 19, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesús es el iniciador de la iglesia que la componen las diferentes personas que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la iglesia no pertenece a una denominación, ni tampoco la levantó un hombre, como se puede decir Pedro, ¿verdad? No está sobre el fundamento de un hombre, ya no existiera. ¿Cuántos grupos se han levantado en nombre de una persona y han terminado? Entonces, no pertenece a algún hombre. La iglesia pertenece a Jesucristo. Él la compró con su preciosa sangre. Amén. Y Olga dijo hace un rato algo muy cierto. Jesús está vivo y no está encerrado entre cuatro paredes. Jesús vive en el corazón de las personas. La iglesia somos nosotros los que hemos creído a esta palabra. Amén. Importante es que tú pertenezcas a ella. Amén. Bien, quiero ver algunas características de esta iglesia. Vuelvo a Mateo 16. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades, sinónimo de infierno. Infierno es sinónimo de muerte. ¿Sí? Entonces Jesús dice, ni siquiera la muerte puede detener la vida de la iglesia. Porque Jesús se levantó de entre los muertos y nos levantó a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún al paso del tiempo, un día seremos levantados de entre la tumba para continuar siendo lo que Él dice que somos. Qué extraordinario, qué glorioso. No sé, pero para nosotros estar transmitiendo de casa es un poco más pesado, porque armamos un pequeño estudio, se puede decir. Así que nos echamos un buen rato armando todo eso, y luego cuando ya vamos a transmitir comienza a fallar la señal y hay que estar esperando a que todo suceda, y después de eso hay que desarmar otra vez todo eso. Anhelar estar aquí, creo que es bueno. Algunas personas nos llamaron y nos dijeron, ¿cuándo van a abrir? Queremos estar allá. Ya vamos a abrir. Si puedo decir, el último de los contagiados creo que fue mi hijo Otoniel. Y nosotros pues pensando que pudiéramos llegar a ser contagiados. Por gracia de Dios no fuimos contagiados, aunque Él estuvo con nosotros. Y anhelamos un día estar en la presencia de Dios, allá en la eternidad. ¿Cuándo será? No lo sé, pero será extraordinario y glorioso ese día.
donde ya no habrá más llanto, no más tristeza, ni más clamor. Ahí habrá una iglesia superpoderosa que Jesucristo levantó, aunque aquí somos poderosos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. El Salmo capítulo 9, versículo 13, la última parte dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Esto nos dice que los poderes de la muerte no pudieron con Cristo. Cristo triunfó sobre de ellos, ¿sí? De una manera extraordinaria. Él resucitó como así lo había dicho. Mire cómo dice el verso 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Sí? Y cuando se dice ser muerto, pues se piensa en que todo se acabó. Pero él agregó, y resucitar al tercer día. Los discípulos no entendían eso, no lo entendían. ¿Qué era eso de resucitar? Ellos, aunque sabían de la resurrección, ¿cómo era posible que alguien pudiera decir acerca de su muerte y decir que se iba a levantar de entre los muertos? De hecho, ellos vieron a este hombre portentoso levantar a 3 personas de entre los muertos. Sí, lo vieron, pero no creían en ello. Es más, cuando María Magdalena y las demás mujeres regresan al aposento y les dicen, el maestro ha resucitado, dicen que está trastornada, que no sabe lo que dice. Y dicen, tiene razón, está desvelada, no ha comido bien y se levantan muy de mañana, están trastornadas. Y si seguimos leyendo en el Evangelio según San Marcos, dice que el Señor les reprochó su incredulidad acerca de la resurrección. Y tal vez por la mente de alguno de nosotros ha pasado también estas dudas. ¿Cómo que resucitar? ¿Sí? O en algún momento se ha dicho, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Dios ni lo puedo tocar ni lo puedo ver. Yo tengo un hermano que está con el Señor. Él dijo, Dios es bueno, así que me voy a ir a darle vuelo a la hilacha. Y ya cuando esté viejo, entonces vengo a Cristo y le entrego mi corazón. No sé qué sería para él viejo, ¿verdad? ¿Sí? El asunto que ya está con nuestro Dios. Por gracia del Señor, no se fue a darle vuelo a la hilacha. Siguió en los caminos del Señor. Y Dios bendijo su vida. Entonces, las puertas del infierno con la resurrección de Cristo, de la muerte, perdón, se abrieron de par en par. ¿Sí? Y será extraordinario ver la resurrección de los muertos. No sé si nos toque. Solo Dios sabe, me explico, pero será extraordinario. Y si no, será glorioso aquel día en que nos levantaremos para estar con Cristo por siempre y para siempre. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia. Él es la cabeza del cuerpo. Y si la cabeza resucitó, por consiguiente el cuerpo resucitará. Amén. Bien. Entonces, esta es una característica fuerte de la iglesia. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte se tienen que abrir. Verso 19, otra característica. Y a ti te daré las llaves. Y cuando dice a ti, me está hablando a mí. Le está hablando a usted. ¿Sí? A ti te voy a dar las llaves. Se dice que Pedro recibió 2 llaves. La primera
la usó para predicar en el capítulo 2 del libro de los Hechos y abrió las puertas del reino de Dios a todos los judíos. Porque el día de Pentecostés estaban reunidos los judíos, los israelitas, y él les abrió la puerta y dice que se convirtieron como 3,000 personas. Leemos más adelante y en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro vuelve a usar otra llave y ahora abre la puerta a los gentiles. Los gentiles comienzan a transformar sus vidas por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas llaves que Dios le dio a Pedro y a todos los discípulos que veremos poquito más adelante, se las ha dado a usted. Las tiene usted. El viernes comentaba acerca de los dones y que los dones son para todos, no son para una persona, son para todos. Usted los va a ejercer si cree que ese don usted lo tiene y lo puede usar para la gloria de Dios. Amén. Entonces, a ti Daniel, a ti Carlos, a ti, ¿cómo te llames? Israel, Francisco, Ángel, Neti, Mina, a ti te daré las llaves. Tú eres parte de esta iglesia, tienes que creer que lo que Dios dice es la verdad. Pero no solo debes de creer, debemos de actuar en base a lo que Él dice. Porque Él no miente, bendito sea su nombre. Amén. Mire cómo dice Apocalipsis 3, versículo 7. Esta es una de las iglesias fieles del mensaje a Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el autor de dichas llaves. Él abrió el corazón de usted un día para que usted creyera en Jesucristo. No estamos aquí porque somos muy guapos o porque somos mejores que otros, no. Estamos aquí por la gracia y la misericordia del Dios viviente. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nosotros? Pero su gracia tocó nuestra vida y nos hizo creer en Él. Nos ayudó a creer en esa bendición que nos otorga y nos concede por Jesucristo. Durante 4 viernes hablé acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Isaías, este muchacho que está aquí, Dios decidió quiénes serían sus padres, decidió su estatura, su color de cabello, su color de ojos, sus orejas medianas. Bueno, Dios decidió dónde, que nacería en México. ¿Por qué no naciste en Inglaterra? Que nacería en México, ¿verdad? ¿Sí? Que en su momento iría a la escuela. Dios decidió todo eso, pero hay una cosa que Dios respeta en la vida del hombre. ¿Qué cree que es? Su voluntad, su libre albedrío. Dios no se mete allí. Yo estoy aquí porque le entregué mi voluntad a Dios. Y creo que usted está aquí porque le entregó su voluntad a Dios. No sé si habrá momentos en que le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi voluntad. Y Dios no te va a impedir que hagas lo que tú quieras hacer. No te lo va a impedir, créemelo.
Dios no se mete allí. Dios desea que yo siempre, cada día, se lo pueda entregar. ¿Me explico? ¿Por qué algunos no pueden caminar con Dios? Porque no le quieren entregar su voluntad. Y Dios va a respetar eso siempre. ¿Sí? Nada más que, ¿se acuerdan de la historia que les conté hace ya algunos años atrás? Cuando una persona peca, Dios lo tiene de un hilito de gracia colgado, ¿verdad? Y cuando una persona peca, parece que el hilo es cortado con unas tijeras, nada más que Dios lo pesca y le hace un nudo, y esa persona está más cerca de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y vuelve a pecar, se corta el nudo y Dios lo vuelve a pescar y ahora está más cerca de Dios. Pero lo hace tantas veces que un día ya no habrá hilo de donde Dios lo pueda agarrar. Dios nos otorgó su gracia, nos abrió las puertas de la salvación. Nos dio este privilegio de ser hechos y llamados hijos de Dios. No hay título más grande, hermano. No duque, no rey, no presidente, no, hijos de Dios. El dueño del universo, el creador de todas las cosas, el que tiene el poder de dar la vida y quitarla. Te eligió a ti por gracia, por misericordia. Bendito su nombre para siempre. Entonces yo creo que Dios quiere seguir abriendo muchos corazones, muchas almas para su reino y su gloria. Pero a ti te dio las llaves para que las uses y abras esas puertas. Que su evangelio sea predicado. No lo van a predicar los discípulos, esos ya se murieron. No lo va a predicar Cristo porque está a la diestra del Padre cuidando de los miles y millones de evangélicos. Pero lo vamos a predicar nosotros con la gracia del bendito Dios que murió en la cruz del Calvario. Bendito su nombre para siempre. Él es lo que Él ha hecho en bien de nuestras vidas. Así que nosotros debemos creer. Entonces, donde Cristo abre, nadie encierra. Y esto lo creyó el apóstol Pablo. Mire, vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos 14, verso 27. Dice, y habiendo llegado a Antioquía y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí? ¿Quién abrió la puerta? Dios, ¿verdad? Nadie más. Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es extraordinario. Entonces el apóstol pide oración para que la puerta se siga abriendo y se mantenga abierta. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice. ¿Sí? Dios abrió una puerta grande para salvación. Dios tiene una puerta abierta aquí en Chihuahua para salvación y vida eterna. Amén. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta para que la gente conozca la verdad eterna que se ha predicado por siglos y siglos
pero todavía no ha terminado el tiempo. Se tiene que seguir hablando esta preciosa y hermosa palabra. Amén. Él dice, se ha abierto puerta grande y eficaz. Y eso es extraordinario. Bendito el Señor. Entonces, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un poder y una autoridad asombrosa, extraordinaria. El jueves, estuve platicando con una persona vía telefónica. Necesitaba yo arreglar un problema con él y él comenzó a narrarme cosas que le estaban pasando, y entre ellas me habló de la fe. Él es carpintero y dice que en otro taller de carpintería un muchacho le cortó la sierra a estos 2 dedos. ¿Sí? Inmediatamente lo llevaron al médico con los dedos. El médico lo comenzó a curar y le dijo, no te puedo poner los dedos, te vas a quedar sin esos dedos. Y le dijo, doctor, no quiero quedarme sin mis dedos, póngame los dedos. ¿Para qué? Ya no te van a servir. Doctor, yo no me voy si usted no me pone los dedos. Usted tiene que ponerme los dedos. El doctor que no, él que sí. El doctor que no, él que sí. Finalmente convenció al doctor, le dijo, está bien, te los voy a poner, pero no te van a servir de nada, estos dedos están muertos. Le dijo, doctor, póngame los dedos, por favor. Y le puso los dedos el doctor. ¿Sí? Dice, hermano, ¿qué crees? El muchacho tiene movilidad, no 100%, pero tiene casi un 80% de movilidad en sus dedos y le funcionan muy bien. Pero me dice, este es un pastor, me dice este hermano pastor, dice, lo curioso es que este hombre no tiene a Cristo. Qué extraordinario, ¿no? Algo lo movió dentro de él a creer que sus dedos podían ser restaurados. Bueno, Dios no busca otra cosa más que tú y yo creamos. Todo lo que ates en los cielos y desates será hecho. ¿Qué está diciendo el Señor? Vamos al libro de Mateo 18, vamos a ver el verso 15, 16, 17 y 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, Jesús nos dio las llaves, y esas llaves son el gran perdón de Dios para las personas. ¿Sí? Quiero platicar un testimonio que ya también platiqué, y esto sucedió cuando yo era un niño en el Evangelio. Algunos de ustedes conocieron a un hombre o a un hermano llamado Pedrito Raimundo, de mi pueblo, un hombre chaparrito. Bueno, yo no estoy muy grande, ¿verdad? Pero él era más chaparrito que yo. Pedro, un hombre muy diligente para predicar el Evangelio, servía a Dios con una alegría extraordinaria.
Era explosivo en su momento, Pedrito. Y nosotros íbamos a tomar ese domingo la Santa Cena, ¿sí? Así que cuando yo me arrodillé, porque allá en el pueblo la gente pasa al altar, se arrodilla y ahí le entregan su vaso y su pan. Y cuando yo pasé al altar, Dios me dijo, hipócrita. Y me levanté como un resorte. Y le digo al Señor, ¿por qué me dices hipócrita, Padre? Me dice, tú no puedes tomar la Santa Cena. Y le dije, ¿y por qué? ¿Acaso no hablaste de Pedrito? Oh, sí es cierto, sí, hablé mal de Pedrito. Pues ve y platica con él, ahí está Pedrito, ve y platica con él. Y fui con Pedro, y le digo, hermano Pedro, vengo a pedirte perdón. Y Pedro suelta una carcajada. Dice, ¿de qué? ¿De qué te voy a perdonar? No me has hecho nada. Le dije, no te he hecho nada cara a cara, pero por tus espaldas yo hablé mal de ti. Y se vuelve a reír y dice, ay Daniel, ¿por qué haces eso? Me dijo. Pues no sé, pero lo hice. Entonces yo necesito que me perdones porque voy a participar de la Santa Cena. Me abrazó, oró por mí y me dijo, yo te perdono. Me quedé pensando, ¿tengo la capacidad de poder perdonar a otro? La Biblia dice que sí. Pero la Biblia dice que también puedo no perdonar. Y esa persona se quedará atada, o yo me quedaré atado. Ese poder está en mis manos. Es el poder que Dios le dio a la iglesia, para que la iglesia viva en armonía, en paz y en bendición. Consejo para los esposos. Si se pelea, mire que el sol no se ponga sobre su enojo, porque se queda atado. Y si usted está atado, necesita ser desatado. Y lo único que lo puede desatar es el poder de Dios en la boca de su cónyuge. Qué curioso, qué extraordinario, pero qué real. Perdonar es lo máximo que la iglesia puede hacer. No guarde rencor con nadie ni contra nadie. Manténgase sano, manténgase libre para que usted pueda ser un agente de bendición a cualquier otra persona. No crea que van a caer rayos del cielo cuando usted ore o aconseje a alguien. No, pero la palabra de Dios va a hacer cosas extraordinarias en la boca de usted, porque usted es una persona que tiene esta gracia y este poder. Bien, confirmamos Lucas 17, versos 3 y 4. Miren cómo lo menciona Lucas. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Sí, pero dice, miren, ustedes mismos, por ustedes mismos, miren. Y luego dice el 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Oigan, pues esto no es un juego, ¿no? Pero Jesús conoce el corazón del hombre. Sabe de qué manera el hombre actúa, y Dios quiere que usted viva en paz, porque lo requiere, lo necesita. Usted es uno de los agentes que tiene el privilegio y la oportunidad de comunicar las grandes verdades que Dios estableció para bien del hombre. Eso es la iglesia. El poder más extraordinario y más grande que Dios estableciera sobre la tierra. Por eso se llama el reino de los cielos, o reino de Dios. No hay poder más grande, hermano. Tenemos un gobierno, sí.
al cual debemos respetar y obedecer. Pero cuando el gobierno no va acorde con lo que Dios dice, nosotros podemos hacer oídos sordos a lo que dice el gobierno. Nosotros debemos obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos mientras estamos en este cuerpo. Y vamos a ser muy beneficiados, muy bendecidos. No quiere decir que no cometamos errores. Desafortunadamente nos equivocamos en ocasiones y hacemos cosas no correctas. Pero Dios tiene misericordia y desea que nos perdonemos, nos ayudemos y vayamos hacia adelante confiando siempre en la gracia del Señor Jesús. Amén. La iglesia está compuesta por Jesucristo, por personas que han creído en el Señor Jesucristo. Nada más. Personas que no son perfectas. Personas que Él determinó que caminaran con Él para que lo comunicaran a otras personas que Él desea alcanzar y salvar. Esa es mi tarea, esa es tu tarea, esa es nuestra tarea. Hablar de Jesucristo. ¿Qué pasaría si yo me propusiera hablarle una persona por día de Jesucristo? A una persona. No más. Quiere decir que en la semana yo le hablaría a 7 personas de Cristo. No sé si se convertirían. Mi tarea es hablar de Cristo. Quien convierte se llama Jesucristo. Él es el que convierte a las personas. Mi tarea es hablarles el Evangelio. Nos desanimamos porque hablamos del Evangelio y no vemos que la gente se convierta, que la gente acepte el Evangelio. Pero la Biblia es clara, dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo encontrarás, lo hallarás. Y a muchas personas tal vez usted les ha hablado de Cristo y le han cerrado su corazón a Jesucristo. Pero allá como a los 8 meses se los encuentra usted y le dicen, hermano, Dios le bendiga. Bueno, pues no que había cerrado su corazón a Cristo. Entonces la palabra de Dios quedó trabajando en el corazón de la persona. Y esa palabra produjo fruto en su tiempo y en su momento. Qué bueno cuando inmediatamente aceptan a Cristo, eso es excelente. Pero siembre usted una mata de maíz, una semilla de maíz. ¿En qué tiempo va a cosechar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que usted tenga fruto de esa planta que usted sembró? Mínimo 3 meses y tiene elote. Si quiere tener maíz seco, necesita 6 meses. Pero 3 meses y usted tiene elote. Esa es la palabra de Dios, es una semilla que usted y yo sembramos y que va a producir fruto en su tiempo y en su momento. Bendito el Señor Jesucristo. Lo que voy a decir me está llegando aquí. Dios, el Señor Jesús llama a Pedro. Pedro era un pescador y Dios lo llama y le dice, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Mientras leemos los evangelios, no vemos que alguien se convierta a Jesucristo. Es más, Jesucristo todavía no había muerto. No vemos que alguien se convierta a Jesucristo en las manos de Pedro. Pero 3 años después, Pedro tiene una cosecha de 3,000 almas en su primer sermón. Entonces, el tiempo pasa y hace que uno produzca el fruto que el Señor busca de nosotros. Hay fruto que usted tiene y que le fue dado, que se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se lo sabe? Menciónemelos. El fruto del Espíritu Santo, o los frutos.
Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. ¿Sí? Esos son frutos que Dios le dio a usted, pero usted va a producir fruto. Y el fruto es aquello que usted comunica o planta en la vida de otra persona. Bendito Dios para siempre. Amén. La iglesia tiene esa capacidad y ese poder, pero necesitamos creerlo. ¿Sí? Y para ello yo llamo que esto es un reto. Y es un reto. Si tuviéramos una persona endemoniada, se me olvida que no me puedo ir muy lejos. Si tuviéramos una persona endemoniada aquí, llamaríamos a alguno de ustedes a orar. ¿Quién pasaría a orar? Allá tengo uno atrás. Ahí hay otro más. Hace algunos años fuimos a orar por una persona que le iban a cortar un pie. Esa tarde habíamos ido a la penitenciaría a predicar el evangelio. Éramos 8 personas, puros hombres. Y fuimos a la clínica del parque. Ahí estaba la persona que le iban a cortar el pie porque tenía gangrena. Nos dejaron pasar a todos, era hora de visita, pasamos todos y llegamos con esta persona. Él no era cristiano todavía. Y le dije a cada uno de los hermanos, ¿quién quiere orar por él? El señor se llamaba Francisco, ya falleció algunos años atrás. ¿Quién quiere orar por él? Ninguno quiso, de los 7, ninguno quiso orar por él. Le digo, hermano, haga una oración por él. Usted tiene el privilegio de ver lo que Dios puede hacer. Anímese, ore por él. Y nunca le dije para que Dios lo sanara. Cuando no quisieron, le dije, ok, entonces todos juntos vamos a orar. Vamos a orar. Y nos pusimos a orar por don Francisco, pidiéndole a Dios primero que lo salvara, que le entregara su corazón a Jesús. Don Francisco aceptó a Jesucristo, oramos por él y nos fuimos. Al otro día a él le iban a cortar el pie. Estaba programado para ser operado a las 10 de la mañana. Yo fui a las 4 de la tarde. Cuando entré en su cubículo, don Francisco se soltó llorando. Él estaba todo tapado con una sábana y se soltó llorando. Y yo dije, pues llora porque le cortaron su pie, ¿verdad? ¿Sí? Y le digo, no llore, don Francisco, no llore. Y me dijo, ¿cómo no voy a llorar? Y saca su pie de la sábana, mira, Dios me sanó, estoy sano, completamente sano. ¿Lo hizo alguno de los hermanos presentes? No. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. ¿Fue la fe de los hombres que fueron a orar por él? Fue la fe de ambos. Fue la fe del enfermo y la fe de los que oraron. Y Dios se glorificó. Dios se glorificó. Don Francisco vivió como 10 o 12 años más todavía, ¿sí? Nunca más tuvo problemas de gangrena. Hay un Dios bueno que desea usar la vida tuya. Y no pensemos en eso, no pensemos en resucitar un muerto. Bueno, si hablamos de los que están muertos en delitos y pecados, sí, ¿verdad? Una resurrección. Pero en que conozcan a Cristo, no tú háblales creyendo nada más. Dios se encargará de hacer su trabajo en su tiempo y en su momento, ¿sí? Imagínate, yo tengo
40 y tantos años orando por uno de mis hermanos. Todavía no recibe a Cristo. Y cuando tengo oportunidad le digo, oye, ¿y cuándo te vas a decir? Espérate un poquito. Y yo te he esperado mucho, ¿no? Pero que ¿saben qué? En mi corazón hay certeza de que antes que se muera, se convierte a Jesucristo. ¿Sí? Él lo va a hacer. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo ama y porque se han acumulado quién sabe cuántas horas de oración a su favor. A su favor. Él ha tenido accidentes donde ha destruido los carros y él ha salido ileso, completamente ileso. ¿Y saben qué? Se ríe el hombre, dice, miren, soy muy afortunado. Sí, las oraciones de sus hermanos y de su madre lo protegen y lo guardan. Hay un Dios bueno que ama al mundo, pero tú y yo necesitamos amarlos también y hablarles de Cristo. No hagas otra cosa más que háblales de Cristo. Esa es mi tarea, esa es nuestra tarea. Hablar de Jesús como el único Salvador del mundo. Para eso está la iglesia. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Más adelante te voy a hablar acerca de la iglesia y sus discípulos. Quiero que te pongas en pie y quiero que pienses en alguien de tu familia, amigo, compañero de trabajo, no sé, y que le hables a Dios de él. No le pidas, si traes un dolor, no le pidas que te sane el dolor. Es muy posible que mientras oras Dios te sane, pero dile de alguien que tú quieres que sea tocado y que sea alcanzado por el poder de Dios. Gracias, muchas gracias te damos, maravilloso Dios. Tú mejor que nadie sabes cuánto el mundo te necesita y que nos pusiste aquí en el mundo, Señor, para hablarles a estas personas. Tú eres bueno, eres justo y eres santo, Señor. Y para ti no hay cosa imposible. Todo es posible para ti, Padre Celestial. Quiero poner delante de ti, Señor, a Nayeli, ¿cómo se llama? Armendaris, ¿cómo se llama? Alejandra. Quiero poner delante de ti la vida de Alejandra Armendaris, Señor, y su esposo indiscutiblemente. Alejandra Armendaris te necesita. Ella vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y requiere el perdón de sus pecados. Y no hay nadie que le pueda perdonar. Solo tú, que puedes perdonarle y escribir su nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de Alejandra. Ella te necesita, su esposo te necesita. Extiende tu gracia sobre sus vidas. Provoca en ella el deseo de tener un encuentro contigo. Pon en ella, Señor, convicción de pecado. Que ella se sienta, Señor, mal delante de tu presencia. Y que pueda expresar la palabra perdón. Que haya un genuino arrepentimiento en su vida. A fin, Señor, de que ella venga a ser una hija de Dios. Ponemos a Alejandra Armendáriz y su cónyuge en tus manos poderosas. Nadie las puede ayudar, solo tú, Padre Santo.
y oramos confiando y creyendo que tú puedes hacerlo. Porque tú le amas. Enviaste a Jesús en favor de su alma. Jesús en su tiempo oró por ella, Señor. Y nosotros, yo estoy orando por ella en esta hora. Ten misericordia. Dale un lugar en tu corazón. Dale un lugar en tu reino. Dale un lugar en la vida eterna, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Rompe las ataduras que le atan, Señor. Rómpelas. Tú tienes el poder para hacerlo. Libera su alma del poder del enemigo, del poder del pecado. Libérala para gloria de tu nombre. Creemos que tú puedes hacerlo y por ello te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén.